Suscríbete y entérate de las últimas noticias del tiempo. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Lectores y usuarios de Portafolio, bienvenidos a un nuevo live. Mi nombre es Javier Acosta y en esta oportunidad nos encontramos en este espacio para analizar un tema muy relevante para las finanzas públicas y las finanzas de los colombianos, y es el tema del dólar. Y para hablar de este tema nos acompaña Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú, a quien le doy la bienvenida. Carolina, ¿cómo está? Javier, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a un tema clave para este segundo semestre del año. Listo. Carolina, comencemos hablando sobre la tendencia que actualmente presenta el precio del dólar en Colombia. La semana pasada tuvimos un comportamiento bajista con un dólar por debajo de 4.000 pesos y ahorita se disparó, comenzamos las negociaciones por encima de ese valor. Más o menos, ¿qué dice la tendencia? ¿Por qué estamos sobre ese nivel? Claro que sí, Javier. Primero hay que tener en cuenta que iniciamos el año 2025 con un tipo de cambio en Colombia de 4.400 pesos por dólar y paulatinamente hemos venido observando correcciones en la moneda. Estos niveles que vimos la semana pasada por debajo del 4.000 pesos han estado acompañados de un escenario internacional también bajista. Entonces, no solo ha sido el peso colombiano que ha corregido, sino también hemos visto, por ejemplo, el peso mexicano, el real, el peso chileno. Y hay un factor fundamental que es el externo y a nivel global hemos visto cómo el dólar norteamericano se debilita, es decir, la moneda estadounidense ha tenido menos apetito y eso es como resultado, por ejemplo, de la ley fiscal que se acaba de aprobar en el Senado de los Estados Unidos, que si bien recorta los impuestos, pues puede generar mayores gastos en los Estados Unidos y por ende dejar un déficit fiscal mucho más alto. Entonces, con algo de problemas fiscales en los Estados Unidos, ahí es donde los inversionistas han estado mucho más interesados en moverse a otras monedas, por ejemplo, el euro, que ha alcanzado niveles del 1.15, 1.17. Entonces, ahí es donde vemos que el movimiento bajista por debajo de 4.000 del peso colombiano ha estado acompañado también de esos factores internacionales que son claves y también porque el mercado en los Estados Unidos descuenta la posibilidad de que en Estados Unidos se recorte la tasa de interés. Si hay una tasa de interés algo más baja en los Estados Unidos, ahí también otras monedas emergentes ganamos apetito y ahí es donde hemos visto la apreciación. La pregunta es si hacia adelante continuará, pero sí sentimos que esos factores globales han sido claves y donde también localmente hemos tenido un Banco de la República con tasas altas que nos hace ver interesante de cara a los inversionistas. Carolina, en ese orden de ideas, ¿hacia dónde apuntaría el precio del dólar en los próximos días, teniendo en cuenta que pronto se vienen la entrada en vigencia de los aranceles recíprocos en Estados Unidos y una serie de factores macroeconómicos y geopolíticos importantes? ¿Hacia dónde podría apuntar? Claro que sí, Javier. Ya hablábamos primero de algunos efectos internacionales que seguirán siendo claves y también para Colombia hay que monitorear mucho el precio del petróleo. Hemos estado bordeando los 65, 67 dólares por barril. Entonces, sí hay algunos riesgos de que en la medida que se puedan reducir las intenciones de guerra en el Medio Oriente y Rusia y Ucrania, sí tengamos un precio del petróleo mucho más bajo. Recordemos que nosotros en Colombia, pues un 40% de nuestras exportaciones son en petróleo, entonces si tenemos menos precios del petróleo, eso sí nos puede impulsar un poco más la tasa de cambio al alza. Pero también coyunturalmente hay que mencionarlo a todos nuestros oyentes, Javier, hace unos 15 días el Ministerio de Hacienda presentó su marco fiscal de mediano plazo, es decir, esas cuentas claves que tiene el gobierno hacia futuro. Y allí también nos hizo un anuncio muy importante para el mercado y es que el gobierno como mecanismo de financiación va a hacer unas operaciones de financiación en el exterior a través de repos y básicamente lo que hace es que
entidades financieras en el exterior nos prestan plata en moneda extranjera, puede ser en dólares o en francos suizos, y el gobierno busca traer esos dólares al país. Entonces, lo que está pasando es que no solo el entorno internacional, sino que también la expectativa de que el mismo gobierno venga e inyecte dólares a la economía, entonces entre más dólares tengamos, pues el tipo de cambio va a seguir bajando. Ese es otro de los argumentos por los cuales estamos más cerca de los 4.000, pero no sabemos qué tanto puede durar esto en el tiempo. Se espera que las operaciones de Hacienda puedan ser desde mediados de julio o a finales de mes. Entonces, puede que por lo menos este mes sí tengamos un tipo de cambio por estos niveles, alrededor de 4.000. No descartamos que pueda otra vez volver a buscar los niveles de 3.980 o 3.950, pero en general, en el corto plazo sí se ve una tendencia relativamente bajista, relativamente contenida, porque se está sumando lo local con estas ventas de dólares con lo internacional. Pero si tú me preguntas con una visión más a 3 meses o una visión de cara a cierre de año, nosotros sí creemos que pueden haber algo de sesgo alcista y que estos niveles de 3.900 o 3.400 son niveles para comprar. Entonces te decía yo, recordemos que el año pasado cerramos a 4.400, estamos un 10% menos, entonces sí son niveles interesantes para adquirir la moneda estadounidense. Y porque a tercer, cuarto trimestre del año, pues puede que los temas fiscales empiecen a darse la vuelta, los niveles de déficit sean significativos. Recientemente también Colombia perdió algo de calificación de riesgo y puede que nos deje menos apetito por los inversionistas extranjeros. Entonces, para cierre de año, niveles de tipo de cambio más cercanos de nuevo, 4.100, 4.200, pueden volver a estar sobre la mesa. Y te mencionaba, Javier, que ahí el tema del petróleo también va a ser fundamental, porque petróleo por debajo de $65 por barril resulta ser un riesgo alcista para la moneda. Entonces se podría decir, Carolina, que este es un buen momento para comprar dólares. Una persona que esté interesada en comprar podría ser una buena inversión en este momento, y cuándo también podría venderlos. Yo creo, Javier, que sí puede ser una buena oportunidad, obviamente en espacios escalonados, y también es diferente pues lo que sea una persona natural para un viaje, algo muy corto, a lo que ya es una compañía para inversiones mucho más estructurales y que dependa también de su flujo de caja, porque lo que nosotros estamos viendo es que las operaciones, mira que por debajo del 4.000 no tienen mucho volumen. Ahí hemos visto que el mercado está encontrando como algunos pisos, se ha visto algo de resiliencia. Entonces, sí es bueno, por ejemplo, para los importadores de cara al segundo semestre, y si tenían en su presupuesto tipos de cambio más cercanos a los 4.200, pues sí puede ser una buena opción. Incluso si uno mira lo que el mismo Ministerio de Hacienda tenía incorporado para su marco fiscal de este año, era niveles de tipo de cambio de 4.260, 4.270. Entonces, estos sí parecen ser niveles atractivos, y eso también nos hace pensar pues que la corrección se va a dar, pero de manera muy gradual, porque si el Ministerio de Hacienda sigue pues con ese proceso o con la expectativa de inyectar dólares a la economía, pues ahí nos va a mantener como un flujo contrario, pero en todo caso creemos que sí es un nivel de peso colombiano interesante, sobre todo porque en Colombia todavía el nivel de riesgo fiscal es alto. Si comparamos los niveles de riesgo fiscal de Colombia con nuestros países de América Latina, México, Chile, Perú o incluso Brasil, pues ahí Colombia sí tiene un nivel de riesgo un poco más elevado, que de pronto en algún momento ya los mercados no lo empiecen a cobrar. Carolina, quiero plantearle dos escenarios, uno más o menos bajista y otro alcista, y es qué posibilidades hay de ver un dólar por debajo de 3.900, incluso de 3.800, y por el otro lado, qué tan probable es que veamos un dólar por encima de 4.500.
Muy buena pregunta, Javier. Yo creo que en este escenario ahora las probabilidades están un poco más inclinadas a que el 3.800 puede ser un tema factible. Mira que estamos tan solo a 200 pesos de alcanzar el 4.800. Ya nos habíamos movido desde el 4.400. El problema es que quizás el movimiento ya esté mucho más extendido, pero yo creo que sí hay unas probabilidades de un 20-25% de alcanzar ese 3.800, particularmente por las posibilidades de venta de dólares por parte del Ministerio de Hacienda, pero si bien hemos visto o estamos incorporando esas expectativas, por el otro lado sí sentimos que quizás algunos agentes internacionales pues están ejecutando la posición contraria. Y también, pues uno de los argumentos para mantener un tipo de cambio bajo es el comercio exterior. Si nosotros vemos actualmente no tenemos un gran desbalance entre importaciones y exportaciones y nuestro público habrá escuchado pues uno de los temas de moda, las remesas están creciendo muy bien y eso está financiando pues básicamente estos niveles de tipo de cambio favorables. Entonces ahí hay argumentos todavía para el 3.800. Ya para el 4.400, yo la verdad, bajo estas condiciones, ya le daría una probabilidad muy baja del 5% o menos, particularmente porque sería difícil luchar contra esa tendencia global de un dólar debilitado en los Estados Unidos, me refiero. Entonces ahí es donde ya no vemos las posibilidades de un 4.500 como lo vimos en el pasado y recordemos que cuando vimos tipo de cambio de 4.500 o de 5.000, en Colombia teníamos un déficit externo muy fuerte, casi del 6%. Y para este año esperamos un déficit del 2,5 o del 2,8%. Entonces, en ese sentido, pues niveles tan elevados como 4.500 son mucho menos probables, pero hay que dejar claro en la ruta de lo que viene el tercer, cuarto trimestre del año, es que en Colombia sí vienen muchas reformas. Estamos expectantes que pase con la reforma del Sistema General de Participaciones y la ley de competencias que al repartir recursos en las regiones puede dejar mucho más apretadas las cuentas fiscales y eso puede generar efecto en la moneda. También estamos esperando si hay anuncios en términos de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, que vimos el fin de semana fue un escenario pues bastante tenso desde la semana pasada. También estamos al tanto de aranceles. Colombia está mucho más cerca del grupo de los BRICS y Trump ha dicho que aquellos que estén muy cerca pues pueden tener la posibilidad de aranceles de un 10%. Entonces sí creemos que hay chance de una posibilidad del rebote del tipo de cambio, pero más a niveles del 400, 4,200. Creo que de nuevo Javier el 4,500 sí tiene una probabilidad bastante baja. Carolina, quiero preguntarle ahora por el peso colombiano y es teniendo en cuenta que es una de las monedas que más se ha revaluado este año. Y quiero preguntarle porque resulta un poco contradictorio que se hable de problemas fiscales que tiene Colombia, pero al mismo tiempo el peso colombiano se fortalezca. ¿Por qué sucede esto? Y si una cosa tiene que ver con la otra. Es una muy buena pregunta, Javier. Yo estuve revisando también y lo que sucedió es que en el 2024 el peso colombiano fue una de las monedas más castigadas también en los mercados emergentes. El año pasado el peso colombiano tuvo una devaluación del 12,5%. Y este año tenemos una apreciación, es decir, una valorización del peso colombiano de un 10%. Estamos prácticamente devolviendo todo el movimiento del año pasado, estamos quedando casi en tablas, por decirlo de alguna manera, pero también hay que tener en cuenta que este año hay otras monedas que han tenido un desempeño mucho mejor al peso colombiano. Hace unos minutos te hablaba del euro, que este año se va apreciado cerca de un 13,7%, también el franco suizo casi un 14% y particularmente el real ha sido protagonista en la región con una apreciación del 14%. Entonces el peso colombiano va en un 10, le ha ido bien, pero el real sigue siendo de alguna manera pues la moneda estrella en lo corrido del año.
Y nosotros ahí también lo que consideramos es que ya en este punto del año tenemos pues dos diferencias con nuestros pares de la región. La primera que te mencionaba es la expectativa de venta de dólares por parte del Ministerio de Hacienda, y la otra es que el Banco de la República tiene una de las tasas de interés más altas de la región. Entonces, la tasa de interés más alta la tiene Brasil, superando el 14%, ya cierran el año casi al 15%, y mira que su moneda también está muy apreciada porque las tasas de interés altas terminan ayudando a la apreciación de la moneda. Luego, el segundo puesto es Colombia, con tasas de interés del Banco de la República del 9,25 y con un tipo de cambio que se ha apreciado un 10%. Entonces, los que más tasas tenemos desde el punto de vista de política monetaria nos hemos visto favorecidos en la moneda. Está, por ejemplo, el caso de Chile o el caso de Perú, que con tasas de interés que no están tan altas, más cercanas al 4,5%, pues sus monedas no han tenido pues un gran impulso en lo corrido del año y están prácticamente bien alejados de lo que es el peso colombiano. Entonces, esos son dos elementos que nos hacen la diferencia, el Ministerio de Hacienda, y dos, las tasas del Banco de la República, que hacia adelante también seguirán siendo un factor clave para la moneda. Y según esa relación, Carolina, entre la tasa de cambio y la tasa de interés, ¿cuál sería la proyección a la que se apuntaría el precio del dólar en el segundo semestre del año? Claro que sí, Javier. Para cierre de año, Nitao, estamos esperando primero para Brasil, el gigante de la región, una tasa de interés que puede estar al 15%, entonces vamos a seguir viendo unos buenos niveles de tasa de cambio en Brasil. Y para Colombia, en Itaú estamos esperando una tasa cercana al 8,50. Estamos en el 9,25. Esperamos que se vengan recortes de tasa de interés. Entonces, si hay recortes en tasa de interés, eso también podría argumentar un poco de rebote alcista en la moneda. Sin embargo, creemos que los recortes van a ser moderados, van a ser pausados, las preocupaciones fiscales están siendo discutidas dentro de la Junta del Banco de la República. Entonces, si hay al menos unos dos recortes en la tasa de interés, sí creemos que podríamos estar hablando de nuevo de tasas de tipo de cambio del peso colombiano, 4.100 o 4.200 a cierre de año. ¿Y por qué? Porque todavía vamos a seguir siendo atractivos. México va a tener tasas de interés a cierre de año más cercanas a un 7,5%. Entonces ahí es donde nos genera como algunos techos, y por eso el 4.400 o el 4.500 ya no se hacen viables, porque en general una tasa del Banco de la República a cierre de año entre el 8.50 y 8.75 todavía puede ser interesante para los inversionistas, pero sí deberíamos ir recuperando niveles un poco más altos gradualmente. Carolina, para ir finalizando, quiero que hablemos un poco de las proyecciones para el cierre del dólar en 2025, y esto teniendo en cuenta, por ejemplo, los datos que ha entregado el marco fiscal de mediano plazo y las proyecciones de las distintas investigaciones económicas de varios grupos financieros como el Banco Itaú. ¿Hacia dónde apuntará el cierre del año según todas estas información que nos han entregado tanto el Banco de la República como los analistas? Mira, en general, si uno observa algunas proyecciones que son públicas del consenso de analistas, sobre todo en la encuesta de Banrep, las proyecciones de tipo de cambio para cierre de año oscilan entre un 4.200 y un 4.300. Incluso ahí estamos nosotros en Itaú en 4.300. Sin embargo, con los hechos recientes, con la aprobación de la reforma en los Estados Unidos la semana pasada y con la expectativa de que el Ministerio de Hacienda sea un agente mucho más activo vendiendo dólares en el mercado colombiano, creo que esas proyecciones van a bajar. Nosotros particularmente pues, también estamos evaluando revisar un poco a la baja nuestras expectativas, y creo que el rango más probable para cierre de año debería estar entre 4.100 y 4.200, algo más alto de los niveles actuales
actuales, pero sin que genere un desbalance. Eso para cierre de año, 4.100, 4.200, creemos que es un nivel probable, pero en el corto plazo, volver a ver los 3.900 creemos que puede ser factible en medio pues, de este mood tan positivo en el entorno internacional. Todo dependerá también del tema arancelario, que es clave esta semana. El deadline es el 9 de julio, porque en abril se había definido Liberation Day, que fue el día en el que Trump anunció aranceles para las diferentes economías y dio un espacio de 3 meses que se vence precisamente este 9 de julio. Entonces, si el tema de la guerra comercial no escala, volver por debajo del 4.000 puede ser probable, pero a cierre de año 4.100, 4.200 es nuestra expectativa. Bueno, pues Carolina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y por habernos ilustrado sobre este tema tan importante para los colombianos y para el bolsillo de las familias. Claro que sí, Javier, muchas gracias por la invitación y pues seguimos súper conectados a este movimiento de la tasa de cambio que impacta también la inflación, las perspectivas de inversión, las perspectivas de compra e incluso pues también las cuentas fiscales. Muchísimas gracias y buen día. Y a los lectores de Portafolio, muchísimas gracias por estar conectados en este live. Hasta la próxima y muchas gracias. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales